Hoy se cumplen 10 días de la explosión del barrio Mariano Comas y concretamente todavía hay 9 casas deshabitadas de la casa que se derrumbó. Y la preocupación que tienen sus propietarios es saber cuándo será posible volver a sus hogares. Recordemos, una familia, en realidad una pareja que se quedó literalmente sin vivienda propia, una pareja que se está recuperando de las lesiones en el hospital, que evolucionan favorablemente, y la incógnita de saber qué fue lo que pasó y cuándo estarán finalmente los informes técnicos, los peritajes, especialmente de bomberos zapadores, tareas que continúan en ese lugar, en esa cuadra del 1 de mayo del 3600, y que nos lo van a contar desde el móvil nuestros compañeros. Ella está Marcelo Brondino. Marce, ¿cómo estás? Como ustedes lo señalaban, a 10 días de la explosión y derrumbe de la casa de calle 1 de Mayo, volvimos a esta cuadra que se caracteriza, entre otras cosas, por el edificio de la Iglesia de la Asamblea Cristiana, una cuadra y media de bulevar hacia el norte, una zona que se vio muy convulsionada aquella noche del martes de Carnaval, 21 de febrero, cuando por una explosión de gas, aparentemente la casa se derrumbó. Recordamos un poquito cómo fue la situación. Sus moradores acababan de ingresar a la casa y bueno, se produjo este hecho que de milagro no terminó en tragedia. Estamos con el inspector Rubén Mazzoni. Mazzoni es jefe de pericias de los bomberos zapadores. Y bueno, ¿qué se puede decir a esta altura de las cosas que han ocurrido, comisario? Sí, buen día. En sí, el día de hoy se sigue trabajando más que nada en la recolección de evidencias, porque es un trabajo lento. A medida que se va retirando los escombros y parte de la estructura de la vivienda, se va observando y recolectando todo lo que es la parte de evidencia de la vivienda en sí que tuvo el hecho de la explosión. ¿Había confirmado en principio que el siniestro se produjo por una pérdida de gas en la casa o todavía no? Estamos evaluando, o sea, en principio sí, no hay otro indicio más que la pérdida de gas. Todavía se sigue trabajando dónde fue la pérdida, a raíz de qué, es algo muy difícil de determinar porque el daño estructural que tuvo la casa nos hace difícil la tarea de investigación, porque el daño que tuvo tanto la casa como las casas linderas fue muy importante. Hay que decir que sería muy importante contar con el testimonio de los moradores que se encuentran internados. Sabemos que fuera de peligro, afortunadamente, pero bueno, todavía no se ha dado la oportunidad, Mazzoni, para entablar un diálogo con ellos, ¿no? Sí, todavía no hemos entablado un diálogo, pero estamos a la espera de que estén en condiciones, porque en sí es una entrevista que va a tener que decirnos qué es lo que pasó en sí, qué es lo que hicieron esa noche, cuáles fueron los pasos que hicieron, que desarrollaron para ver cómo fue el inicio, más que nada, del siniestro. Hay que contar que la cuadra todavía continúa con el tránsito interrumpido, chicos, y bueno, en este momento están trabajando albañiles en lo que es la remoción de los elementos que han quedado literalmente en el piso tras lo que fue la explosión. Y Mazzoni, la pregunta es, ¿qué pasa con las casas linderas que, como vemos, han sufrido daños muy importantes? Sí, la casa del sector norte tuvo un daño a lo que fue la explosión en sí, la magnitud, digamos, mínimo en relación a la del lado norte, del sector norte. La casa del sector norte tuvo un daño estructural con peligro de colapso de la misma, o sea que es muy importante el daño que tiene y está a la espera para iniciar los trabajos de demolición. Aquí vemos un pasillo, fíjate Pablo si lo podés tomar, aquí este es un pasillo que comunica a un sector interno de la manzana, donde también hay viviendas. Sí. ¿Qué pasó con esos moradores? Es un pasillo que comunica aproximadamente a 8 viviendas que están en el interior. Las viviendas que están alejadas de esta que tuvo mayor daño, tuvieron daños pero mínimos en cuanto a la rotura de vidrios, algunos daños en puertas,
Y después el daño en sí principal es en cuanto a los servicios. O sea, hoy el gas está cortado porque todo lo que es la parte de cañería... Aquí estaba el medidor, por ejemplo, que fue retirado. Exacto, todo lo que es alimentación de los departamentos internos fue interrumpido. Y recién veíamos gente que vive en el fondo ingresar con garrafas, garrafas de gas seguramente porque es la única manera que tienen para el uso de la cocina. Sí, o sea, el gas natural hasta que no... Ha sido cortado, obviamente. Acá ha sido cortado y esto hasta que no se hagan los trabajos de demolición y que se asegure la zona donde se va, la zona del pasillo principalmente, no sea asegurada, no se puede seguir con los trabajos de y curiosamente, esta casa, la del Portón Negro, usted me decía, Mazzoni, que es la que más ha sufrido, digo curiosamente porque en apariencia no pareciera tan averiada. De esta casa se tuvo que ir la gente que alquilaba y es probable que se tenga que demoler parte de la misma. Sí, o sea, nosotros es lo que evaluamos en un primer momento, o sea, nosotros hacemos una evaluación primaria de lo que es la estructura de la vivienda. Después todo lo que es la evaluación final y los procedimientos que siguen están por parte de edificaciones privadas y de la municipalidad, que son los entes que hacen ese trabajo. Nosotros lo que hacemos en un primer momento es evaluar, se retiró en ese momento los inquilinos que estaban en el lugar por precaución y posteriormente ellos mismos por sus propios medios se retiraron del interior de la vivienda. Y la casa de la esquina, vamos a corrernos hacia lo toma Pablo, que es un chalet que como vemos también, chicos, ha sufrido, rajaduras importantes, averías en sus techos, pérdida de tejas. Bueno, ¿qué pasó con esta casa? ¿Se tuvieron que mudar también? No. No fue necesario. Por lo que tengo entendido, no, en un primer momento no. No sé hoy por hoy qué resolución tomó Edificaciones Privadas, cuáles fueron los procedimientos que ellos hicieron. O sea, nosotros finalizamos cuando, terminamos con las tareas de prevención. Pero no, en un principio lo que evaluamos que fueron rajaduras y afectaciones en el techo de tejas, o sea, fueron mínimas con respecto a la otra vivienda. Bueno, lo que todos coincidimos es volviendo al hecho en sí, que fue un verdadero milagro, ¿no, Mazzoni? Una explosión de las características que ha tenido. Sí. Y que las personas, digamos, que ingresaban en ese momento a la casa lo puedan contar. Sí, la verdad que sí, es un milagro porque la vivienda en sí colapsó totalmente. O sea que hoy por hoy las dos personas estén fuera de peligro, con quemaduras, o sea, pero relativamente fuera de peligro, es un milagro. Los peritajes, cuando estén terminados, ¿podrán determinar en qué lugar de la casa fue exactamente la explosión? ¿Debido a qué, digamos? Se trata de llegar a que sea así, pero es muy difícil porque el grado de destrucción que tuvo la vivienda nos dificulta mucho el trabajo de evaluación, porque al evaluar diferentes cosas como las cañerías, por ejemplo, de gas, no sabemos si el daño ya estaba o ocurrió después o durante la explosión. Entonces es algo muy difícil de determinar. Se puede llegar a una aproximación, pero es difícil de determinar algo fehaciente. Bueno, hay que recordar también que las tareas de los bomberos permitió también determinar que no había otra persona, no había más víctimas. ¿Animales de pronto se encontraron bajo los escombros? No tenemos conocimiento. Buena noticia. Sí, las tareas comenzaron esa misma noche. Sí. Con el rescate de las dos víctimas, que fueron un trabajo de la guardia que estaba en ese momento, el personal de la guardia permanente, y esa misma noche se hizo una primer búsqueda de otras posibles víctimas. El otro día recordamos con perros, ¿no? Se rastrilló. Exacto, una vez esa noche se decidió posponer hasta que las primeras horas del día, porque no había luz y era muy peligroso inclusive para nosotros. Entonces se procedió al otro día a la búsqueda primer momento con perros y después a posterior en forma manual por el personal de bomberos. Muchas gracias, inspector Rubén Mazzoni,
jefe de pericias del cuartel de bomberos zapadores de nuestra capital. Chicos, bueno, contándonos cómo son de alguna manera los peritajes, cuál es la tarea que le cabe a bomberos en medio de esta situación. Recordamos y reiteramos de alguna manera que la pareja que sufrió la explosión y el derrumbe de su casa se encuentra afortunadamente fuera de peligro. No han podido todavía hablar demasiado, mucho menos con los medios, pero bueno, son de alguna forma sus hijos los que transmiten el estado de ellos a través de los partes médicos y hacemos hincapié en esto, estarían ya fuera de peligro. Bueno, difícil esto, ¿no? Porque significa un abordaje integral de un problema verdaderamente complejo que ya excede a los propietarios de esa vivienda, ¿no? Afecta por lo menos entre 6 y 9 viviendas linderas. Y entendemos un poco la preocupación de los vecinos que desean volver a sus respectivos hogares. Y lo que implica esto también, ¿no? Los gastos que hay que afrontar para reparar las estructuras, reparar las viviendas, cuando generalmente en estos tiempos de crisis son pocas las familias que pueden hacer frente a un seguro por cualquier circunstancia de estas viviendas. Y quedó una casa completamente derrumbada y los vecinos también muy afectados. De hecho, Euge, en esta coyuntura, encontrar un lugar para vivir también, donde refugiarse, estar en un ambiente, en una casa, en una dependencia segura, porque... Digo, tienen riesgo muchas de esas viviendas, ¿no? Algunos habrán podido encontrar un espacio, un refugio en la casa de algún familiar, en la casa de un amigo, y otros quizás tuvieron que salir a alquilar de urgencia, digamos, algo temporal. Bueno, Marcelo, por lo que vemos, el tránsito por la zona sigue interrumpido, mientras que hay obreros todavía limpiando la zona, ¿no? Sí. A propósito de los vecinos, le quería agregar que estuvimos al día siguiente, a primera hora de la mañana. Recuerdo que ninguno de los medios pudimos tomar contacto, tener algún tipo de diálogo con los vecinos de las casas linderas. Bueno, y hay que entender, ¿no? La situación por la que están atravesando de la noche a la mañana, tener que abandonar la casa, no saber a dónde ir. Bueno, es un tema que bueno, hay que vivirlo, ¿no? Hay que atravesarlo. Y ahora, por lo que vemos, tampoco hay muchos vecinos disponibles para el diálogo, porque nos hubiera gustado, ¿no? Tener algún intercambio de preguntas con los vecinos de la cuadra. Bueno, vienen haciendo encuentros con funcionarios municipales en los últimos días y creo que hoy se repite también, ¿no? Exactamente. Ayer se reunieron con funcionarios municipales para evaluar entonces cómo continúan los peritajes, la posibilidad de volver a casa, y esta tarde a las 18 nuevamente se van a reunir. Bueno, Marcelo, gracias por este primer informe. Nos vemos en un rato. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Gracias, hasta luego.